te saludamos y bueno, cuéntanos, veíamos represión en la Richeri, en la nota anterior, vemos hoy la AFCA amaneció rodeada por un cordón policial, mucha policía en la calle en los primeros pasos de Macri como presidente. Así es, buenos días a todos ustedes en el piso y a toda la audiencia. Bueno, lo que vemos es que hay una continuidad en las políticas, por un lado, como bien se veía en la nota, entre la respuesta a las demandas de los trabajadores de la empresa Cresta Roja el día de ayer, la respuesta represiva y no una respuesta por el lado de solucionar el tema de los reclamos, y hoy amanecemos con la amenaza primero y ahora ya con la confirmación de parte del ministro de Comunicaciones de la Argentina, Oscar Aguad, de la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto reviste una gravedad institucional importante, que es lo que está denunciando justamente todo el arco opositor al gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente los espacios del kirchnerismo, el Frente para la Victoria, pero también otros espacios, porque, bueno, la legislación, la Ley de Medios, aprobada en el año 2009, establece que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene que ser un organismo estatal pero autárquico, del mismo modo que lo son, por ejemplo, las universidades nacionales, y que intervenir en una universidad nacional en Argentina sería considerado algo muy grave y violatorio de la autonomía y la autarquía universitaria. Esto mismo está ocurriendo hoy con el AFCA. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ha justificado esta medida, este decreto de intervención del organismo, diciendo que de parte de las actuales autoridades del AFCA, que es en este caso Martín Sabatella, el actual presidente del AFCA, hay una especie de rebeldía, dijo textualmente, en cuanto a aceptar la nueva ley de ministerios, que es la ley mediante la cual el AFCA dejó de ser autárquico y pasó a ser un organismo dependiente del Ministerio de Comunicaciones. El problema justamente, como decíamos antes y como hemos informado cuando veíamos las manifestaciones en defensa de la ley de medios, es que esta nueva legislación entra en colisión con la ley de medios, viola varios artículos de la ley de medios, especialmente el de la autonomía de la autoridad de aplicación, que es el AFCA, y justamente otra cosa que establece la ley es que el titular del organismo tiene que estar durante un periodo de 4 años en su cargo, y que esos 4 años tienen que ser 2 años con un gobierno y 2 años con el gobierno siguiente, porque justamente, según entendieron los legisladores que desarrollaron la norma, esto es lo que le da la verdadera autonomía y la verdadera independencia para controlar a los medios de comunicación, que, como bien sabemos, en Argentina siguen teniendo una concentración muy fuerte, en especial en torno al Grupo Clarín, y que también hay que empezar a tener este factor en cuenta, porque el Grupo Clarín, durante toda la campaña de Mauricio Macri, e incluso al día de hoy, ya con Macri asumido como presidente, ha estado muy alineado con la propuesta del macrismo. Así que son algunos de los elementos para empezar a comprender y analizar qué es lo que está sucediendo hoy aquí en Buenos Aires con la intervención de la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Laureano, justamente lo que plantea la esencia de esa ley debatida por muchos años y también en distintos sectores sociales, la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, lo que plantea es la desconcentración, la desmonopolización de las comunicaciones y democratizar las comunicaciones. Eso es lo que plantea básicamente. ¿Cómo sigue esta cuestión? En términos jurídicos, un decreto puede transformar, transgredir esa ley que está allí. ¿Qué plantean los asesores jurídicos del AFCA, de Sabatella? ¿Van a apelar o van a tomar algún curso legal para defender la autonomía precisamente de ese ente que está garantizado por ley? Sí, lo que han anticipado los asesores jurídicos del AFCA es que van a usar todos los recursos jurídicos que tengan a mano, porque, dada la legislación y la Constitución argentina, un decreto no puede pasar por encima de una ley del Congreso. Eso en cuanto a la gravedad jurídica, como bien vos consultabas, de la situación. Un decreto del Poder Ejecutivo no podría pasar por encima de una ley del Congreso, y si empezamos a tomar en cuenta los factores políticos, esta ley fue aprobada por una enorme mayoría en su momento, no fue aprobada solo por la mayoría que tenía el kirchnerismo, sino de hecho fue aprobada en un año donde el kirchnerismo no tenía todavía la mayoría en el Congreso. Fue aprobada tanto por sectores del kirchnerismo como por sectores de la oposición, inclusive algunos que hoy integran el nuevo gobierno, con lo cual ya, además del término jurídico, en términos políticos también reviste una gravedad, porque se está, digamos, llevando por delante no solo la voluntad de los legisladores de un sector, sino de la amplia mayoría del Congreso. Y además, otra cosa que es un punto importante, que tiene que ver con el impacto social que está teniendo este avasallamiento de la ley de medios, que es lo que veíamos en las manifestaciones de la semana pasada, que tiene que ver con esto de que la ley fue debatida y discutida durante muchos años a lo largo de decenas y decenas de foros en universidades de todo el país, por organizaciones de la comunicación comunitaria. Así que eso también reviste una gravedad desde el punto de vista del impacto social.
Por otro lado, la otra consulta que vos me hacías, que tiene que ver con el tema de la desmonopolización, la verdad es que todo lo que sea lesivo del proyecto, del espíritu de la ley de medios, va a ser lesivo para la idea de la desmonopolización, porque además hay una cuestión que excede la mera cuestión jurídica, que es la cuestión de la correlación de fuerzas sociales que se juegan en una situación como esta, teniendo un grupo como el Grupo Clarín, que recordemos, la ley de medios autoriza hasta 25 licencias de radio y televisión y el Grupo Clarín tiene más de 250, está excedido en más de 10 veces lo que permite la ley, y a través de su capacidad de lobby, de su poder concreto, tanto en cuanto a operar dentro del Poder Judicial como de legisladores que por sus concepciones ideológicas o por su alineamiento político son más favorables a los grupos concentrados de la economía, como lo es el Grupo Clarín, ha logrado durante estos años imponer ciertas trabas desde el punto de vista judicial, como medidas cautelares o como la suspensión de algunos artículos puntuales de la ley de medios para evitar desinvertir, evitar desprenderse del exceso de licencias que tiene. Y la verdad es que este panorama no es alentador para la desmonopolización de los medios en Argentina, porque teniendo en cuenta esta correlación de fuerzas sociales, independientemente de la cuestión estrictamente jurídica, definitivamente el favorecido es el Grupo Clarín porque es el que tiene el poder para seguir imponiendo su voluntad y para seguir generando esta idea de un discurso único que hoy se ve muy plasmado en Argentina en cuanto a cuáles son los medios de comunicación que toman los reclamos de la sociedad, que toman los reclamos de los sectores que se oponen a este tipo de medidas ilegales e ilegítimas desde el punto de vista político y social. Y vemos por otro lado que el Grupo Clarín está fuertemente alineado y que claramente en ese sentido hay muchos sectores que se oponen al macrismo que interpretan esto como una devolución de favores de parte del nuevo gobierno hacia el Grupo Clarín. Medidas, no la primera ya en tan pocos días, que están en la cornisa allí de la legalidad, ¿no? De la Constitución, lo que establecen las leyes y la Constitución en estos primeros pasos del presidente Macri. Gracias, Laureano, vamos a estar atentos. Esto seguramente será una batalla judicial y veremos el desenlace que tiene y también cómo repercute en la sociedad que tanto luchó y tanto auspició y apoyó esta democratización de los medios de comunicación. Muchas gracias, compañero. Vamos a seguir.